Vamos a dar comienzo a la conferencia inaugural, para la cual tenemos un ponente excepcional, el profesor Peter Mundy, al cual a ETAPI le quiere agradecer su amable presencia y el esfuerzo hecho por estar aquí con nosotros a compartir sus fortalezas, todo lo que sabe sobre autismo. Muchas gracias por estar con nosotros, Peter. Quería presentarle brevemente, para quien no le conozca, y hablar un poquito de su extensísimo currículum. Peter Mundy es psicólogo clínico y del desarrollo evolutivo. Se formó en el Instituto de Neuropsiquiatría de la Universidad de Los Ángeles en California. Allí desarrolló su tesis doctoral en el equipo de Marian Sigman, junto a otras eminencias como Connie Casari o Nurit Girmilla, y desarrolló un trabajo que ha tenido una influencia extraordinaria en nuestra concepción actual del autismo. El trabajo de su equipo ha sido crucial para entender la atención conjunta, la capacidad que tenemos para coordinar la atención con miradas y gestos con otras personas, como un aspecto esencial nuclear del trastorno, un aspecto que lo define. Tras su estancia en la Universidad de California, se trasladó a la Universidad de Miami, donde ha sido profesor 17 años, desde 1991, y allí fundó el Centro de Investigación de Autismo y Trastornos, Discapacidades de Desarrollo relacionadas, atendiendo a un gran número de familias. En 2007 se trasladó a la Facultad de Educación de la Universidad de California en Davis, donde actualmente es profesor. Ostenta la cátedra de neurodesarrollo y ciencias del comportamiento, la cátedra Lisa Capps. También colabora con el Mind Institute, donde dirige el área de investigación educativa. Dirige también un laboratorio de realidad virtual orientado al estudio de la atención social y coordina la publicación de varios libros orientados a educadores para explicar un poco el autismo y las diferentes opciones de apoyo y de intervención. Me gustaría destacar el trabajo de Peter Mundy, como ya he dicho, en la atención conjunta, que ha sido clave para entender aspectos fundamentales del trastorno y que han guiado el desarrollo de herramientas de detección y de programas de intervención que hoy día utilizamos en nuestro día a día, y su trabajo en este área ha sido clave para su desarrollo. Es algo que hay que destacar y hay que agradecerle. También a nivel teórico, su desarrollo sobre la concepción de atención conjunta, que es de lo que nos va a venir a hablar fundamentalmente, ha sido esencial. Ha desarrollado un modelo neurocognitivo absolutamente compacto y coherente que explica el desarrollo de las conductas de atención conjunta, su implicación en el desarrollo de la cognición social, el aprendizaje y, por supuesto, del autismo. Para acabar, me gustaría destacar también su papel a la hora de definir aspectos esenciales para comprender el autismo, su esencia, dado que él fue el primero en proponer que el autismo podría ser un trastorno, que el origen del autismo podría estar en un trastorno en la motivación social, a partir del cual se han desarrollado potentes teorías que hoy día manejamos. Sin más, doy paso a Peter Mundy. Muchas gracias. Gracias. Quiero hablarles de una parte del autismo. Resulta que es una parte muy importante del autismo y una de la que hemos sabido mucho durante unos 30 años. Pero simplemente, igual que el autismo, necesitamos saber mucho más sobre este aspecto del autismo para poder continuar entendiendo estas diferencias individuales en el desarrollo humano y cómo podemos ayudar de la mejor manera posible a los niños que están afectados por estas diferencias individuales. Y realmente hay algo básico en la naturaleza humana. Solemos ser capaces de muy rápidamente adoptar un punto de vista común con otras personas. Y podemos ver que cuando tenemos un punto de vista común, cuando estamos analizando las mismas cosas, es ahí cuando podemos verlo. Y a menudo este desarrollo se desarrolla casi siempre en los primeros 6 o 8 meses de vida, y es muy, muy importante para nosotros desarrollar esta capacidad de adoptarlo
punto de vista común o utilizar la atención conjunta, porque es la forma en la que aprendemos de otras personas. Hoy en esta audiencia, si no pueden adoptar un punto de vista común conmigo y prestar atención a lo que a lo que yo les estoy haciendo que dirijan su atención, será muy difícil para ustedes salir de este congreso, o al menos de mi charla, sin ningún tipo de información nueva. Puede que sea un poco más difícil, quizás por la traducción, pero todos ustedes son muy buenos a la hora de adoptar el mismo punto de referencia y serán capaces de entender y salir de esta charla con esta información. Pero todo depende de la adopción de un punto de vista común. Esto es tan importante para el autismo que he intentado aunar toda la teoría y todas las razones por las que esto es importante. Y en los próximos minutos intentaré darles una visión general de esta situación. Bien. Esta capacidad de adoptar un punto de vista común es realmente muy importante para nuestra capacidad de aprender de los 6 meses a los 160 años, si conseguimos vivir tanto tiempo. Los problemas para adoptar este tipo de vida, este punto de vista común, es una de las firmas o síntomas más importantes de niños jóvenes, niños pequeños con autismo, y sigue afectando a las vidas de las personas con autismo cuando se convierten en niños y cuando pasan a ser adultos. Normalmente pensamos que el autismo es un problema en el desarrollo social de los niños o en la capacidad de interactuar socialmente. Sin embargo, es muy importante pensar en el autismo de una manera un poco diferente. En los primeros 4 o 6 meses de vida es un poquito difícil ver el desarrollo del autismo. Empezamos a ver algunos signos, pero después de los 6 meses vemos 2 cosas. Vemos la firma el trastorno relacionado con los aspectos sociales que se pueden desarrollar más adelante, se desarrolló ya en los años 40, pero también trastornos en el aprendizaje de otras personas. La intervención más temprana y la intervención más tardía de niños con autismo se centra en su capacidad de aprender, al igual que se centra en los aspectos sociales, en las relaciones sociales. Pero cuando hacemos el diagnóstico y cuando pensamos en el autismo como en el sistema DSM americano, cuando hacemos un diagnóstico o en el ICD-10, aprendemos los desórdenes, las disfunciones en el aprendizaje. Pero esto es porque los problemas de aprendizaje son fundamentales en el autismo. Y lo que es interesante es que uno de los problemas relacionados con los aspectos sociales está relacionado con los trastornos en el aprendizaje, con las disfunciones en el aprendizaje. Y esto es lo que se llama la atención conjunta. La atención conjunta es muy importante en este sentido y la atención conjunta es muy importante en el aprendizaje. Me gustaría darles algunos ejemplos de qué es la atención conjunta. En primer lugar, al principio de nuestra vida, los bebés desarrollan la capacidad de seguir la mirada de otra persona. Y este bebé está siguiendo la mirada hacia la izquierda y ahora detrás de ella. Y nadie enseña a los bebés a seguir las miradas. A los 4 meses simplemente pueden hacerlo un poquito, y a los 6 meses un poquito más, y a los 8 meses la mayoría de los bebés lo pueden hacer prácticamente todo el tiempo. Y esa capacidad de seguir la mirada de otras personas realmente abre una ventana que permite a los padres empezar a enseñar a sus bebés. Porque pueden decir, mira, ahí hay una señal, vamos a mirar qué señal es aquí. Y luego pueden dirigir la atención de los niños y los niños adaptarán el punto de vista común a los 8 meses. Además de esto, y lo que es muy importante, los bebés empiezan a hacer algo más entre los 6 y los 9 meses.
Los bebés empiezan a relacionarse realmente con otras personas, desviando su mirada de algo que es interesante y diciendo, ¡ay, has visto eso! Y recuperan la mirada. Voy a darles otro ejemplo y luego lo explicaré un poquito más. Bien, yo creo que ustedes pueden entender de ese ejemplo qué es lo que tiene que ver con la relación, esta relación de la que estamos hablando entre los 8 y los 12 meses de vida. No solamente el niño está siguiendo el punto de atención de los padres, sino que empieza también, empieza a compartir las experiencias con los padres mirando a un objeto que es interesante o escuchando un sonido, haciendo contacto visual y luego mirando, como diciendo, wow. ¡Wow! ¿Has visto eso? Y lo están haciendo ustedes en la audiencia y a alguien se le puede caer el puntero y hacemos un contacto visual con esa persona y dice, uff, esto puede ser un poco embarazoso, ¿no? Bien, empezamos a hacerlo, lo hacemos ahora como adultos, pero empezamos a hacerlo como niños y es muy, muy importante, lo voy a explicar por qué. Una de las cosas más importantes aquí es cuando un bebé mira algo y hace contacto visual, algunas personas han llamado eso orientación social y los niños con autismo no hacen mucho esto y es un reto muy importante en su desarrollo, empezar a desarrollar esta capacidad, esta tendencia a compartir de manera espontánea experiencias con otras personas. Lo que veo aquí es que no recompensa lo suficiente mirar a personas que no son interesantes. Y nuevas ideas, aparecen nuevas ideas, está cambiando un poquito. Se ve un poco en nueva investigación de intervenciones. Puede ser que no es que el niño con autismo sean recompensados cuando miran a las personas. Puede ser que no son tan sensibles cuando las personas les miran. Y para la mayoría de nosotros queremos atención, ¿no? Todos nosotros queremos alguna forma de atención. Y aquellos de ustedes que interactúen con niños de 2 años, ven que los niños de 2 años quieren su atención todo el tiempo quieren que les estemos mirando. Hay algo que nosotros no entendemos muy bien a este respecto, pero se llama el efecto del contacto visual. Cuando nosotros emocionamos un poco, cuando hay un contacto visual y al principio de la vida esto se convierte en una motivación fuerte para que la gente mire a lo que nos está interesando. Y eso es lo que parece que no está ocurriendo en los niños con autismo. Explicaré esto un poquito más adelante, con más detalle. Entonces, una de las cosas que es importante para nosotros, yo empecé a trabajar con niños con autismo en el 1981 y en ese momento entre 2 y 4 niños de cada 10.000 tenían autismo. Muy pocos niños eran identificados con autismo. Esto eran los 80. Ahora en Estados Unidos es menos de 1,5 de cada 100. En Estados Unidos creo que lo mismo es en Europa y en España. La gente pensó que esta diferencia era una epidemia, que había algo en el entorno, en el medio ambiente, algún cambio que estaba teniendo lugar y estaba haciendo que hubiera más personas con autismo. Y puede que haya un poquito de esto, pero sobre todo ha sido un cambio en nuestra forma de comprender lo que es el autismo y cómo se identifica en los niños. También hablamos mucho de las diferencias individuales en el autismo. Las diferencias individuales, por eso empezamos a hablar del trastorno del espectro autista. Y la razón para esto es por los problemas de la naturaleza humana. Está catarrado, ¿no? Puede que le duela la garganta, o si alguien tiene un dolor de cabeza, otras personas tienen dolor de estómago, otras personas pues les entra el sueño. Esto es lo mismo, es un catarro, pero se presenta en 4 o 5 formas diferentes en diferentes personas. La gente se deprime, bueno, algunas personas se enfadan, otras se entristecen, otros se angustian y se entristecen al mismo tiempo. Eso es porque todo lo que ocurre en las
Autismo, todos hemos oído ya que a otro. Y eso es verdad, porque son seres humanos. Ningún ser humano es igual a otro. Eso nos que el autismo caso y dimos cuenta de esto, pudimos identificar a más personas. Ahora, la mayoría de los niños, que también la mayoría de los niños en España, al segundo grado de primaria, tienen lenguaje. Esto no era el caso cuando yo empecé. Esto ha cambiado muchísimo. Es un cambio maravilloso para los niños y para las familias. Yes, this is fun. Esto es muy divertido. So we started out in the 80s. You know, the diagnosis of autism wasn't really around before the 1980s. Existía antes de los 80. Sabíamos que existía el autismo, parte de un diagnóstico. No estamos haciendo nada de forma sistemática para identificar o intervenir con niños. Pensábamos que la idea era completamente errónea. Es que creíamos que era una falta de respuesta generalizada a los demás. El prototipo del niño con autismo era un niño que evitaba, que se giraba, que movía las manos, y muchos niños que manifestaban estas características. Sí, había muchos niños de esto, pero es una presentación individual del autismo, no todos los niños con autismo. Y la razón por la investigación sobre las conductas sociales de los niños con autismo hasta el final, cuando empezamos a hacer diagnóstico y formar a las personas sobre lo que era el autismo, no había pruebas para realizar esa formación. Para entender el autismo, escribió un artículo, un capítulo en un libro sobre toda la investigación social, todos los déficits sociales. Y en 1978 solamente le ocupó 7 páginas ese capítulo. Y había 39 citas. Solamente 6 de esas citas se basaban en pruebas. Simplemente no entendíamos la naturaleza social del autismo a medida que empezamos a elaborar el sistema de diagnóstica, cuando empezamos a formar a las personas para que trabajen. Cuando Pat Owling volvió, ahora tenía 24 páginas y 116 citas, y la mayoría de eso eran nuevas pruebas sobre lo que los niños con autismo podían y no podían hacer. Resultó que los niños tenían una variedad de conductas sociales. Una de las cosas que la gente no entendió fue que los niños con autismo mostraban un comportamiento de apego. Estaban muy apegados a sus cuidadores, les adoran, les quieren muchísimo. Eso nos confundió al principio. Pensábamos que los niños con autismo no querían, no mostraban apego, pero cuando nos dimos cuenta de que esto no era el caso, vimos que la idea de que no respondían al mundo social era porque no mostraban cariño, era equivocado. Vimos algo interesante también. Muchos niños con autismo respondían a la imitación. Puede que no imiten muy bien, pero responden a la imitación. Y supimos esto ya en los 80. Y hoy, eso es muy importante para la historia que voy a contar hoy. También sabíamos que mostraban un contacto visual mucho más de lo que pensábamos. La idea de un contacto visual, del déficit de contacto visual, es por un lado correcto, pero por otro lado es equivocado. Los niños con autismo no muestran contacto visual en algunas circunstancias, pero no en otras. No se puede utilizar simplemente
simplemente el contacto visual como una herramienta de diagnóstico del autismo, porque nos va a confundir. También aprenden cuando observan a otras personas. ¿Quién sabía esto? Y lo que es más, bueno, quizás no lo más importante, pero sí muy importante, sabíamos que había diferencias individuales, subtipos sociales. Podían estar dispersos, podían ser pasivos, activos. Había niños que parece que quieren participar todo el tiempo, que quieren implicarse todo el tiempo. Supimos esto en 1979, pero realmente no llegó al sistema ICD o en el sistema DSM hasta el año 2000. ¿No es sorprendente, no es increíble que empezamos a hablar en las diferencias individuales, empezamos a hablar del espectro hasta el año 2000, pero sabíamos que había un espectro ya en el 1979? La ciencia no es algo fácil, no progresa en una línea recta, lleva tiempo, hay que argumentar y las cosas van mucho más despacio de lo que nos gustaría. Una de las cosas que realmente transformó nuestra forma de entender el autismo fue el trabajo de Jerry Bruner y Elizabeth Bates y Werner y Kaplan, que decían que al principio de la vida los niños pequeños empiezan a prestar atención a otras cosas con otras personas, siguen su atención y su atención puede ser dirigida. Eso es crucial, porque cuando un niño aprende a hacer eso a los 8 meses, ¿qué hacen los padres? Se dan cuenta y lo utilizan para enseñar a sus hijos. Esto fue una observación muy importante para nosotros. Cuando estábamos trabajando en Miami, estábamos trabajando con niños que tenían diferentes problemas cognitivos y motores y no les podíamos hacer pruebas. Y si no podíamos hacer pruebas, pues no sabíamos si las intervenciones funcionaban o no. Así que hicimos un seguimiento de lo que decían esta gente y empezamos a estudiar el desarrollo de estos niños con discapacidades intelectuales para seguir la atención y dirigir la atención. Esto es un proyecto de Jeff Seibert y su mujer Ann Hogan. Yo tuve la suerte de ser un universitario que trabajaba en su equipo y desarrollamos un programa que se llamaba el Proyecto de Escalas de Comunicación Social Precoz. Y en los 80, esto de las diapositivas es divertidísimo, esto empezamos a utilizarlo para comprender mejor el autismo. Veíamos que a los 3 o 6 meses ya podíamos ver si un bebé sigue la mirada de otra persona fácilmente. Simplemente pues nos sentábamos allí delante y llamábamos al niño Pablo, 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 y esperábamos a ver si el niño miraba, ¿no? Y podíamos hacer varias pruebas así. La mayoría de los niños empiezan a responder de manera coherente a los 6 o 8 meses. Los niños con autismo, no. Los niños con autismo tardan más. 24 meses, 30 meses de edad en edad de desarrollo es para cuando hacen esto. Pero la mayoría de los niños lo hacen, acaban haciéndolo. Y desde luego la mayoría de los niños que desarrollan lenguaje son capaces de hacer esto, de seguir la mirada. Pero luego hay este otro elemento que es más misterioso, donde al niño le interesa un objeto que hay en el mundo y quitan la mirada, quitan los ojos de ese objeto para compartir su atención con otra persona. Esto se llama iniciar atención conjunta. Lo otro se llamaba responder a atención conjunta. Bueno, con lo de iniciar atención conjunta sabemos dos cosas. Sabemos que esto probablemente tiene más que ver con la naturaleza del autismo. Y además sabemos que no sabemos suficiente sobre cómo surge esto o por qué. Y necesitamos saber más cosas. Esto es un bebé de 12 meses que está haciendo esto de iniciar atención conjunta. Esto es uno de 8 meses. Una de las diferencias aquí entre el de 12 meses y el de 8 meses es que cuando un bebé de 8 meses hace esto, se concentra mucho. Realmente es muy difícil y el bebé se pone muy serio porque está muy concentrado. A los 12 meses ya es más fácil y es una manera de establecer contacto con otra persona y vemos que el bebé expresa su afecto. Ya tiene afecto positivo la bebé y lo expresa. Esto de expresarlo a la otra persona, esto es muy importante. La bebé está diciendo, wow, esto me gusta. Mira, mira, mírame, porque esto me lo estoy pasando muy bien.
Frank Curcio, en 1978, hizo una observación en una clase y vio que los niños con autismo hacen mucho más contacto visual de lo que la gente pensaba que niños con autismo hacían. Y que además utilizaban gestos para solicitar cosas. Y además Curcio decía que no utilizaban contacto visual y gestos para compartir, para decir, oh, mira, mira, ¿has visto esto? Y luego, ves, era el objeto de atención y mirar a la persona. No, no hacían eso. No hacían esto de contacto visual para atención conjunta. Entonces, intentamos replicar esto, que lo hicimos en nuestros estudios, y vimos que comparábamos niños con autismo y niños con síndrome de Down, que es una forma de discapacidad mental. Y los comparábamos también con niños neurotípicos. Veíamos que este comportamiento que os he contado podía diferenciar a estos tres grupos en un 96% de los casos. Los niños con autismo no hacían esto de iniciar la atención conjunta. Y los niños con retraso mental y los neurotípicos sí lo hacían. Pero bueno, es un problema muy específico, porque los niños con autismo, a ver si vemos otro vídeo aquí, hacen esto. Ahí está. Apenas se aprecia. Ay, ahí está. Ese era yo, cuando tenía pelo más largo. Tenía como 25 años. Bueno, pues en ese pequeño vídeo estábamos jugando con el niño y estamos moviendo las manos por la mesa y cantábamos una cancioncita, le hacíamos cosquillas al niño y luego volvíamos a mover las manos y veíamos a ver qué hacía el niño. Nos quedamos muy sorprendidos al ver que la mayoría de los niños con autismo, igual que este caballerito, establecían contacto visual y hacían con gestos más, más. Eso es una gran respuesta. Contacto visual. Lo hacían así, pero así no, veréis, de esta manera no. Cuando les interesa algo y tienen que girarse de algo que puede ser un punto de interés común y establecérselo, contárselo a otra persona. Vamos a ver esto aquí. Espero. Es un niño, este de aquí, con síndrome de Down. Si el vídeo funcionara, veríamos que el niño le da cuerda al juguete, luego me mira a mí y luego mira a sus padres que están detrás de él. O sea que este niño, con una discapacidad intelectual, no tiene ningún problema en hacer esto. Pero este niño con autismo, el niño con autismo le da cuerda, el niño sonríe al muñeco, está centrado en el muñeco, se lo está pasando muy bien. Pero no mira ni al evaluador, ni se gira para mirar a su madre. Es muy diferente de una discapacidad mental. Es un problema específico de los niños con autismo. Otra cosa que vimos es que este comportamiento, esto de seguir la mirada, cuando los niños con autismo llegan a los 30 meses, la mayoría lo pueden hacer perfectamente. Pero aquí, cuando los niños con autismo llegan a una edad de desarrollo de 30 meses, les sigue resultando muy difícil esto del comportamiento de iniciar atención conjunta. Bueno, pues toda esta investigación se hizo en la década de los 80, principios de los 90. Para el 1994 ya teníamos el sistema de diagnóstico que nos permitió identificar a muchos niños del mundo, tanto en el sistema ICD como en el DSM de Estados Unidos. Este es uno de los principales síntomas del comportamiento social de niños con autismo. Falta de una búsqueda espontánea para compartir diversión, intereses o logros. No muestra, no señala, no busca ese contacto visual. Ese comportamiento era el comportamiento crítico en los estudios de atención conjunta en autismo. Eso es lo que hacían los niños neurotípicos a los 12-15 meses de edad. Y esto es lo que hace un niño con síndrome de Down. Ese no. A ver, sí. Me mira,
Se gira, mira a sus padres, ¿vale? Eso es un niño con una discapacidad intelectual. Aquí tenemos al niño con autismo en la misma situación. Está encantado, está feliz, juega, ¿no? No es que no preste atención, está totalmente centrado, pero no levanta la mirada. En absoluto. Y los niños con autismo ya sabemos que sí que establecen contacto visual con otras personas, pero no tienen este mecanismo específico que es el que nos falta información, es el de iniciar atención conjunta. Uno de los problemas es que para muchas personas esto se lo tomaban como un marcador, una idea del autismo en la infancia. No resultaba muy fácil percibirlo en niños más mayores y por lo tanto no se consideró importante. Esto fue otro paso en falso que dimos en la ciencia. Es cierto, es muy difícil ver esto en niños más mayores, pero no quiere decir que no esté ahí y no quiere decir que no sea importante. Curiosamente, cuando utilizamos la escala de observación para el diagnóstico del autismo, que se llama A2 en su versión revisada, es una forma muy importante de diagnosticar autismo. Se utiliza en muchos países. Está también traducida al español, al japonés, al ruso, o sea que se utiliza en muchos países del mundo. Bueno, pues cuando hacemos el diagnóstico con este instrumento, el A2, que me parece que es el mejor instrumento para hacer diagnóstico de autismo, y hablamos de niños muy pequeñitos, que no tienen lenguaje o no tienen palabras o que tienen palabras. Muchos de los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de la dimensión social, hay 10 puntos en la dimensión social, pues 5 son de atención conjunta. Y en los niños con palabras, lo mismo. La mitad de los puntos que utilizábamos para diagnosticar el autismo en niños pequeños, por lo menos en la parte social, son elementos de atención conjunta, porque había mucha investigación. Entonces, es algo que es fácil de identificar, se nos da bien percibir cuando hay atención conjunta, cuando lo hacen los bebés. Por ejemplo, en este estudio trabajaron con 134 enfermeras de 49 clínicas y estudiaron a 3.999 niños con una escala de atención conjunta muy sencilla. Consiguieron identificar al 82% de esa muestra de niños de riesgo que luego pasaron a desarrollar el autismo. Esto nos muestra el poder de esta dimensión. Sabemos que es una dimensión muy, muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Pues entre otras cosas porque cuando trabajas con niños, los niños están por ahí haciendo ruiditos y se mueven y hacen muchas cosas y resulta difícil evaluarlos. Por dos motivos, sobre todo. Primero, porque su comportamiento pues no es siempre igual. Si les haces la prueba cuando tienen hambre o cuando tienen sueño, o luego les haces la prueba, la repites 2 días después y en medio ha pasado algo. Y además, su sistema nervioso todavía no está totalmente desarrollado. Entonces, lo que buscamos es una relación entre lo que pasa a los 9 meses cuando haces pruebas con un niño y luego lo que pasa cuando haces pruebas después, a posterior. Vemos que al principio hay una gran relación entre lo que pasa a los 9 y a los 18 meses en cómo se comportan en atención conjunta. Lo que hacen en atención conjunta a los 9 meses es muy parecido a lo que hacen a los 18 meses. Eso es muy importante. Por eso, esta medida va muy bien para los niños con autismo, porque es estable a lo largo del tiempo. Y el otro motivo por el que va muy bien para los niños con autismo es porque la atención conjunta tiene mucho que ver con el desarrollo del lenguaje. Entonces, los comportamientos extraños que tienen los niños a los 18 meses en atención conjunta, esto nos permite hacernos una idea de cómo les va a ir en el desarrollo del lenguaje a los 24, a los 36, a los 48 meses. A ver, esto es
Una cosa que nos dice esta diapositiva es que podemos ver el desarrollo neuronal de la atención conjunta a los 5 meses. A ver, una cosa que se decía de la atención conjunta era que no surgía hasta los 12 o 15 meses de edad. Bueno, pues ahora sabemos que se está desarrollando ya a los 2 meses y que hay grandes momentos de desarrollo a los 5 o 6 meses en atención conjunta. Y eso lo hemos podido ver a través de un estudio con un EEG, un electroencefalograma. Es un estudio que nos permite, a través de imágenes, ver lo bien conectado que está el cerebro. Pues resulta que las conexiones entre esta parte inferior del cerebro, parte de la corteza temporal, y la parte frontal a los 6 meses nos permite prever el desarrollo de la atención conjunta a los 9 meses de edad. Esto es muy importante, porque la gente se lía con esto de la atención conjunta. Ven que tiene que ver con que el niño mire la cara de otra persona, entonces piensan que tiene que ver con el proceso de los rostros, porque el proceso de los rostros, la lectura de los rostros, las expresiones faciales está trastocada en niños con autismo. Pero no, la atención conjunta realmente no tiene que ver con la lectura de la expresión facial en general. Sabemos que la lectura de la expresión facial va regulada por un sistema que está por aquí atrás y que luego está conectado con la corteza frontal. Pero esto de la lectura de rostros en la parte frontal no está en este estudio de la atención conjunta. Esta zona no aparece en atención conjunta, no solo en este estudio, sino en otros también. Eso no es lectura del rostro. La lectura del rostro es importante, está claro, pero no es igual que el proceso de atención conjunta y no se dan las mismas zonas del cerebro. Otra cosa importante es que a los 8 meses de edad, ya a los 8 meses de edad empezamos a ver la diferencia en este comportamiento de iniciar atención conjunta entre los niños que corren riesgo de desarrollar autismo y acaban desarrollando autismo y los niños que corren riesgo de desarrollar autismo y no lo acaban desarrollando. Y esto nos da la esperanza de que podamos utilizar estos indicadores, probablemente no antes de los 8 meses, pero más o menos a los 8 meses de edad podríamos utilizar este indicador junto con otros para hacer un diagnóstico precoz. Esto es lo más importante de la atención conjunta. Y ya lo he dicho, pero siempre que hacemos este tipo de charlas intentamos repetir mucho el mensaje clave. Y el mensaje clave aquí es que la atención conjunta es muy importante para el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos lenguaje? A ver, no lo tenemos muy claro del todo, pero básicamente hay habilidades cognitivas que surgen sin que las enseñemos y que permiten la adquisición del lenguaje. Bueno, pues la atención conjunta es una de esas habilidades cognitivas que no enseñamos y que permite el desarrollo del lenguaje. Vamos a ver un ejemplo perfecto de cómo funciona esto. Para cuando un bebé tiene 9, 12, 15 meses, más o menos ya están empezando a desarrollar lenguaje, están listos para hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Como papá, como mamá, nos sentamos con el bebé y a lo mejor le llevamos al baño y le decimos, pues hoy vamos a aprender todas las palabras, no, al baño no, al armario. Le decimos, vamos a aprender ropa. Mira, pantalón, jersey, calcetín. No lo hacemos así. No, los bebés van aprendiendo lenguaje a medida que nosotros hablamos con ellos, pero no es una enseñanza sistemática. Entonces, ¿cómo lo hacen los bebés? Pues los bebés tienen muchas oportunidades de aprendizaje. Aquí vemos un ejemplo. Esto es una ilustración antigua de Dare Baldwin, 1995. Dare, a mí esto me lo dejó muy claro y creo que a todo el mundo, diciendo que cuando a los bebés se les da la oportunidad de aprender una palabra, suele ser en una situación así. Tenemos al papá con el bebé y el papá ve algo interesante y se lo quiere contar al bebé y quieren utilizar una palabra pues para describir ese objeto interesante. Entonces el papá dice, ¡anda, mira! Hay un gallo, mira qué gallo tan divertido. Y entonces el bebé está ahí, dice, claro, y lo oye, claro. Yo no voy a decir, anda, mira,
hay una persona allá en la última fila, ¿no? A ver, una persona en la última fila, yo qué sé, podría ser tú la última fila, la persona, hay demasiadas personas, ¿verdad? Esa niña tendría que seguir mi dedo, seguir mi mirada para enmarcar la situación y decir, a ver, la última fila, igual esa persona es lo que quiere decir, ¿vale? La atención conjunta nos permite delimitar la zona en la que tiene que buscar el niño para encontrar ese nuevo objeto que encaja con la nueva palabra, ¿vale? O sea que la atención conjunta ayuda al niño a autoorganizarse, a ver qué palabra va con qué objeto en este mundo tan enorme en el que vivimos. Y bueno, pues esto es, digamos, lo más importante de la atención conjunta para el desarrollo del lenguaje. Si no tienes esa habilidad, es muy difícil aprender lenguaje. Es muy difícil asociar una palabra nueva con un objeto nuevo. Entonces, ¿qué hacemos cuando intentamos trabajar con niños con autismo? Los sentamos e intentamos organizar su atención para que presten atención a lo que nosotros les estamos intentando enseñar. Y les resulta muy difícil. A ver, no sé cuándo empecé. No me acuerdo a qué hora era, así que estoy intentando no pasarme de tiempo. Por favor, avísenme. Pasemos a la parte de intervención. ¡Jo! ¿Ves las gafas? Vale, hablemos esto de la intervención. A ver, claro, es que no veo, por eso me he puesto las gafas para ver si veo el reloj y veo algo. Bueno, la primera persona que desarrolló una intervención que mostraba alguna indicación de que esto funcionaba era Ivar Lovaas. Ivar hizo este estudio, no lo publicó hasta los 80, pero ya estuvo trabajando en ello en los 70, incluso en los 60. Por aquel entonces pensamos que el aprendizaje, todo el aprendizaje, se daba porque creabas una conexión entre un comportamiento y una recompensa. Es el principio del condicionante operativo. Y que para desarrollar un buen modelo de aprendizaje, una buena técnica de intervención, lo que ahora denominamos, por ejemplo, terapia de comportamiento analizado, pues uno de los estudiantes de Ivar, Tress Smith, estaba ahí y yo también estaba ahí con Tress. Y ahora Tress ha pasado a ser uno de los grandes sabios del mundo en la continuación del desarrollo de Ivar Lovaas, quitando la parte negativa, la parte del castigo, y aportando cada vez más refuerzos, lógicos, razonables para la intervención. Y vemos que esto funciona. Las terapias de análisis del comportamiento aplicado funcionan con niños con autismo. Y esto es evidencia de ello. Tress dijo, vale, vemos que esto funciona cuando lo utilizamos en la universidad y tenemos las condiciones ideales. Eso está muy bien. Ahora vamos a llevarlo a guarderías, de verdad, de la comunidad. Vamos a ver 42 niños afectados de autismo de 2 a 3 años de edad. Algunos de estos niños van a pasar por un tratamiento conductual precoz intensivo. Otros niños simplemente van a recibir el tratamiento del colegio normal, comunitario, y lo vamos a hacer 2 años. Y vamos a hacer pruebas de 50 minutos, intervenciones de 50 minutos, y les vamos a dar 35, 40 horas a la semana de intervención. Es decir, la intervención era muy, muy intensa, ¿vale? 2 años. Y vamos a centrarnos en ayudar a los niños a prestar atención a la tarea, ayudar a los niños a usar gestos, hacer lo que se les pide y quizá empezar a usar símbolos y palabras, ¿vale? Esto es una intervención realmente muy intensa. Y el adulto enseña, el adulto dirige, ¿vale? En toda esta intervención. Lo que vemos es una información un poco confusa, pero quiero que os fijéis en el recuadro verde, ¿vale? En el recuadro verde tenemos el coeficiente intelectual,
que es una medida del desarrollo cognitivo del niño. Y tenemos los dos grupos. Un grupo recibió intervención conductual y la otra, pues la normal de la comunidad. Los dos grupos empiezan con un cociente o un coeficiente intelectual que está en la gama leve de discapacidad intelectual, que es lo normal en grupos de niños con autismo de 2 o 3 años que no han tenido ninguna intervención. Normalmente muestran un cociente intelectual que va de 50 y tanto a los 60 y muchos, que es por donde estaban los dos grupos. Luego tenemos el primer año de intervención, el segundo año de la intervención y luego un año sin intervención. Luego se mide el resultado final un año después. Y lo que vemos es algo interesante. Primero, en el grupo de la comunidad, sus cocientes intelectuales subieron, su desarrollo cognitivo mejoró. Esto está bien saberlo. O sea, si tu niño está en una intervención basada en la comunitaria, no es una pérdida de tiempo. Tu niño se va a beneficiar de eso. Pero la intervención más sistemática, más completa, estuvo mejor. Esos niños, sus cocientes intelectuales subieron más rápido y más alto, de manera que al final del estudio, la mayoría de los niños del grupo de intervención conductual tenían cocientes intelectuales superiores al nivel de discapacidad intelectual. El umbral de discapacidad intelectual está por ahí y la mayoría de los niños estaban superior a eso. Y para el grupo de la comunidad vemos que la mayoría de los niños la mitad estaban por encima y la mitad estaban por debajo de ese umbral, de ese punto de corte de la discapacidad intelectual. Y esto se ha visto muchas veces, esto es así que funciona. No obstante, a ver, pensémoslo. 35 o 40 horas a la semana durante 2 años. Eso fue la intervención conductual. Eso es muy caro. Si lo vamos a hacer con niños pequeños, niños de 2 a 3 años en un entorno comunitario, ¿vale? Pero ¿y si queremos trabajar con los de 18 meses o los de 12 meses? No les vamos a dar 40 horas a la semana de intervención. Eso no va a funcionar. Y luego, esto fue dirigido siempre por adultos. ¿Os acordáis de lo que decíamos antes? No enseñamos a los niños a aprender idiomas, no les enseñamos idiomas, ¿verdad? Quizá hay otra manera de hacerlo donde no tengamos que enseñarles o hacer, no sé, programas de estudio. Se puede hacer de manera más natural. Así, ahora ya sabemos un poquito más sobre cómo aprenden los bebés. Y hay un hombre, un señor muy famoso, Mike Tomasello, que vio en los 70 y en los 80 que hay 2 maneras de interactuar con bebés. Y las 2 están bien, pero en algunas situaciones una puede ser un poco mejor que la otra. Cuando interactuamos con bebés, podemos ser muy directivos y decir, bueno, vamos a jugar con el niño, mira, vamos a jugar con el tren, mira el tren, chuchu, chuchu. Y entonces a lo mejor el padre dice, mira qué bien, ahora vamos a jugar aquí con el oso, ¿no? Entonces es el papá o el padre el que dirige la atención del niño a las diferentes cosas e intenta que el niño vaya a ayudar a aprender al niño sobre el mundo de esa manera. Hay otra forma de interactuar. El padre puede decir, ¿qué mira a mi bebé? ¿Qué le interesa a mi bebé? Y seguir la dirección del bebé. Y cuando al bebé le interesa el cochecito de juguete, el papá dice, vale, pues a mí me va a interesar el cochecito de juguete y voy a jugar con eso y contigo y te doy información sobre el cochecito. Y luego el bebé se pone a mirar a la muñeca y el padre dice, vale, pues fue estupendo. Pues vamos a mirar a la muñeca y te doy información sobre la muñeca. Esto es comportamiento que sigue al niño, es decir, ese juego lo dirige el niño, ese aprendizaje lo dirige el niño. Las nuevas generaciones de intervenciones han empezado a incorporar las actividades dirigidas por los niños en vez de las dirigidas por los adultos como forma de aprender para mejorar las intervenciones conductuales en niños con autistas precoces. Entonces podemos pensar en estos
dos tipos de intervenciones como en un continuo. Tenemos estas intervenciones discretas, aisladas, se llaman ensayos discretos, que van dirigidas por los adultos. Se enseña a los niños como enseñarías a un niño de primero, donde el padre o el adulto es el que toma todas las decisiones. Y luego tenemos estas otras intervenciones que son pivotales, más de desarrollo, donde se da al niño más rango de elección sobre lo que se va a aprender para aumentar la motivación del niño en la situación de aprendizaje. La idea con niños de preescolar es que si un niño, un bebé, mira algo, tú puedes adivinar que le interesa eso. Entonces, si le interesa eso, ese es el mejor momento de ayudarles a aprender sobre eso, en vez de llamarles la atención sobre algo que a lo mejor no les interesa en absoluto, entonces te va a resultar difícil enseñarles. Eso es la parte pivotal. Es decir, es el niño el que dirige lo que ellos deciden aprender, entonces se les enseña sobre eso. Estos se llaman intervenciones pivotales y son dirigidas por los niños. Una de las más famosas es el Denver Model de inicio precoz, Early Start Denver Model. No sé si os suena. Es una alternativa muy buena a los enfoques analíticos conductuales aplicados. A ver, a veces tú diriges la atención del niño en la intervención precoz, pero la mayoría de las veces buscas las oportunidades que te da el niño. Buscas trabajar con el niño en situaciones naturales, en casa, cuando cambias al bebé, o das de comer al bebé, o juegas con el bebé, das de paseo con el bebé o con el niño, y miras qué es lo que le interesa al niño y buscas las oportunidades de aprendizaje según lo que le interesa al niño, además de hacer estas otras intervenciones dirigidas por los adultos. Entonces, este modelo Denver tiene una ventaja sobre el modelo ACA, y es que se centra más en el niño. Es más agradable para el niño. Y luego hay un estudio muy interesante que notaréis que los niños de este grupo Denver de inicio precoz tienen como 20 horas de intervención a la semana, en vez de 35 o 40 que tienen en los ensayos ACA. O sea que es menos intenso y más en línea con el nivel de intervención que nos gustaría hacer con niños más pequeños. En este estudio tenían dos grupos de niños, 21 niños que tenían de 10 a 15 horas de intervención individual y 10 a 15 de trabajo en casa, o sea, como 30 horas. Y luego otros 21 niños que tenían simplemente las intervenciones basadas en la comunidad. Y igual que el ACA, el Applied Behavior Analysis, el análisis conductual aplicado, le enseña a los niños cosas que tienen que aprender, intenta que el adulto responda más, utilizan más afecto para que el niño se mantenga más implicado. Intenta centrarse en comunicación no verbal y verbal. O sea que intenta, el objetivo final de este modelo es ayudar al niño a desarrollar el lenguaje. Y vemos que, igual que el estudio ACA que veíamos antes, estos dos grupos de niños empezaron con cocientes intelectuales de alrededor de 60. Y a lo largo de un tratamiento de un año, los niños del modelo Denver de inicio precoz subieron y los niños del modelo comunitario subieron, pero un poquito, su cociente intelectual, no tanto. Y eso se mantuvo durante un intervalo de un año, de manera que los niños con tratamiento tenían al final cocientes intelectuales que estaban casi igual, casi un poquito por debajo que los del grupo ACA y con la mitad de tiempo de intervención. O sea que este enfoque más centrado en los niños parece ser más eficiente
diferente. Pero las dos intervenciones, las ACA, las conductuales aplicadas, y las del Denver modelo de inicio precoz, son más completas. Intentan enseñar al niño a hablar, palabra a palabra. Son muy completas. Es que está muy bien hacer, pero es algo que sería más como cosa a añadir a estas intervenciones. Y luego tenemos este tercer enfoque. Tenemos entonces las intervenciones completas, que son las ACAS y el modelo Denver de inicio precoz, y luego tenemos las intervenciones targeted, con objetivo. Cuanto más aprendemos de cómo aprenden los niños, más específicos podemos ser en lo que intentamos hacer en nuestras intervenciones tempranas y más impacto esperamos tener en los niños. Entonces, con las intervenciones con objetivo, las targeted, no les intentamos enseñar a los niños algo para aprenderlo, como, no sé, palabras o idiomas. No, intentamos estimular la capacidad cognitiva de aprender. En este caso, hablamos de una intervención que intenta estimular el desarrollo de la atención conjunta, de manera que los bebés o los niños pequeños, debería decir, con autismo puedan utilizar la atención conjunta para ayudarles a aprender en cualquier otro tipo de intervención. Entonces, a ver, yo fui a la Universidad de UCLA en 1991. Empecé a trabajar con Marian Sigmund, una mujer maravillosa en la historia de la investigación sobre autismo. Desgraciadamente falleció hace unos años, pero bueno, una señora maravillosa. Muchos estudiantes querían trabajar con ella, yo también. Y había una chica joven de North Carolina, Connie Cassidy, que llegó al laboratorio pocos años después de mí. Connie y yo empezamos a colaborar sobre la atención conjunta. Yo llevé el tema de la medida de la atención conjunta desde Miami a la UCLA y por mi forma de ser, aunque soy cognitivo, mi temperamento es más de desarrollo de teoría y de ideas, mientras que Connie era mucho mejor en términos clínicos, en trabajos con niños pequeños con autismo. Mi trabajo clínico con niños con autismo es más bien con adolescentes y el grupo de más altos funcionales, más Asperger, mientras que Connie se le daba mejor desarrollar intervenciones tempranas con esta teoría de la atención conjunta. Ha hecho una labor maravillosa, quizá la investigación más interesante yo creo que es la suya, la de la última década. Lo que consiguió hacer Connie es que esta habilidad, esta capacidad que tienen los niños de mirar a un objeto y luego girarse y compartir eso con alguien, esto es la atención conjunta. Ella quería aumentar este inicio de atención conjunta en los niños con autismo. Vamos a hablar luego de la intervención, pero básicamente esto es lo que os quería mostrar. Vemos que hay un grupo de intervención de atención conjunta y este es el grupo de control, unos 24 niños con autismo en cada grupo. Empiezan con muy poquitos inicios de atención conjunta y a lo largo de la intervención, esta es la intervención aquí, más o menos un periodo de 5 o 6 semanas. Y los niños del grupo de intervención empiezan a mostrar que inician más atención conjunta que los del otro grupo. Lo seguimos a lo largo de 2 años. Ahora vemos que esto lo han mantenido y su desarrollo cognitivo llega a un cierto nivel y esto se empieza a aumentar en el grupo de la intervención. De manera que llegan a los 18 meses a tener un nivel de atención conjunta más o menos normal, mientras que en los otros niños, en los del grupo de control, no lo desarrollan. Y esta es lo interesante, lo que vemos que en la trayectoria de los niños que no están en el grupo de la intervención para hacer el desarrollo de la atención conjunta no llegan a desarrollar. Pero Connie pudo demostrar, yo debería decir que Connie trabaja con gente muy buena, hay muchísima gente muy buena, algunos están enumerados aquí, concretamente Stephanie Freeman,
es una de los colegas de Connie, una terapeuta excelente, y lo que mostraron fue que hicieron esto con niños que ya estaban en una intervención, en un análisis conductual aplicado de 30 horas, y a estos niños les dieron 5 semanas adicionales de media hora al día durante 5 semanas de esta intervención de atención conjunta. Y la teoría es que esto debería impulsar la capacidad de los niños para beneficiarse de la intervención ACA, de análisis conductual aplicado. Y esto es exactamente lo que vieron. La intervención ACA intenta desarrollar el lenguaje, y los niños en el Jasper, en la intervención Jasper, la normativa de participación en juego simbólico con atención compartida, que no estaban recibiendo tratamiento de atención conjunta, tenían otros resultados. Y luego había otro grupo donde Connie se estaba centrando en el juego simbólico, que tiende a estimular la atención conjunta, y estos llegaron a una situación intermedia. Pero los niños que recibieron la intervención de atención conjunta aprendieron mucho más en la intervención de ACA, análisis conductual activado, de modo que Jasper impulsó el efecto del ACA, del análisis conductual aplicado. Y una de las cosas que Connie y su grupo mostraron también es que esto dura. Entonces, a los 4 años, los niños que habían recibido la intervención de atención conjunta también tenían resultados cognitivos y de lenguaje que eran mejor que los grupos de control, los grupos con los que se comparaba. Descubrió que la mejora al iniciar la atención conjunta también produce mejora en síntomas de las escalas de observación de diagnóstico de autismo. La razón por la que vio un cambio en los síntomas es que las medidas de los síntomas incluían elementos de atención conjunta. Entonces, si mejora la atención conjunta, mejora los síntomas, porque así es como vamos a medir la atención conjunta en el autismo. Pero lo mejor de todo esto es que funciona mejor para los niños con mucha menor atención conjunta. Puede que los niños que tengan poca atención conjunta les vaya muy bien en la ACA, los niños que tienen atención conjunta, iniciación en la atención conjunta, mejoran todos los demás tratamientos. También han hecho muchísimo seguimiento para iniciar la atención conjunta. En el 99, Marion y Ellen Raskin descubrieron que las medidas de atención conjunta que habíamos recopilado en niños de 3 a 5 años, cuando le hicieron un seguimiento 30 años, los niños que tenían entre 3 y 5 años tenían mucha más interacción, eran más sociales en los patios 13 años más tarde. Y Connie descubrió lo mismo cuando intervino y impulsó la atención conjunta. Vio que esos niños eran mucho más interactuaban más de manera social. Esta fue una observación directa y también era información recibida por parte de los padres de esos niños. Y por último, yo creo, casi por último, esta intervención la pueden hacer los padres, y probablemente también es importante esta intervención se puede hacer en los colegios, de modo que aquí tenemos datos sobre preescolar, ir a colegios de preescolar, enseñar a los profesores de preescolar cómo hacer esto. Y esto es una comparación entre una intervención para aprendizaje de palabras y una intervención de atención conjunta de niños con autismo. Y lo que podemos ver en la intervención de aprendizaje de palabras es que el aprendizaje de palabras no tiene mucho impacto en el desarrollo de la atención conjunta. Simplemente no es muy eficaz con la atención conjunta. En este caso, vemos que los niños que recibieron la intervención de atención conjunta, por desgracia, estaban un poquito más arriba en la atención conjunta para empezar y, bueno, mejoraron un poco. Pero lo que es importante es que el grupo de aprendizaje de palabras es aquí, como vemos, cómo se desarrollaron en cuanto al aprendizaje de palabras. No mostraron mucha diferencia en general en cuanto al aprendizaje de palabras, la preintervención, antes de la intervención y después de la intervención.
Pero los niños que reciben esta intervención de atención conjunta, este era su nivel de aprendizaje de palabras antes de la intervención y esta después de la intervención. Por lo tanto, contando con profesores que trabajan en la intervención de atención conjunta en preescolar, los niños aprenden palabras mejor en preescolar, que es exactamente lo que nosotros creemos que está haciendo esta intervención. Se trata de ayudar a los niños a aprender. No se trata de enseñar palabras a los niños, se trata de enseñarles a aprender palabras. I'll go back to this. So very quickly, the other thing that's important. Bien, rápidamente, lo que también es importante sobre la atención conjunta es que está relacionado con la teoría cognitiva, la teoría de la mente y la capacidad de pensar en los pensamientos de otras personas. Esto lo construimos, no es un modelo, no se desarrolla de forma natural a no ser que tengamos ciertas experiencias. Y las experiencias que necesitamos es ser capaz de mirar al mismo objeto con otra persona y ver que estas personas reciben o reaccionan emocionalmente de la misma manera, o ser capaces de ver que donde yo miro es donde va mi comportamiento. Cuando miro hacia allá, camino hacia allá. Entonces, cuando otra persona mira hacia allá, mejor será que yo camine hacia allá. Y se trata de empezar a entender el comportamiento de las personas porque su comportamiento sigue a su atención. Entonces, la idea aquí es la atención conjunta. Muchas experiencias con atención conjunta nos ayudan a construir la capacidad para pensar en los pensamientos de otras personas. Y esto es eso es una brecha muy importante en los niños con autismo también. Y ahora sabemos que cuando analizamos, voy a intentar continuar, a ver. Aquí vemos que hay muchísimos estudios, hay 9 estudios ya que indican que cuando analizamos la atención conjunta en los bebés, vemos que esto predice su capacidad para pensar en otras personas más adelante. Y esto es muy importante en el autismo porque es uno de los síntomas más importantes o problemas más importantes en los niños con autismo, en la infancia de los niños con autismo, es que es muy difícil. Es muy difícil pensar en lo que otras personas están pensando y eso también es parte de este problema a la hora de adoptar un punto de vista común. La atención conjunta y la cognición social están muy estrechamente vinculados. No es que la cognición social lleve a la atención conjunta, es que la atención conjunta lleva a la cognición social, de modo que la atención conjunta se convierte en lo verdaderamente importante, lo que tenemos que entender y tenemos que entender su desarrollo y tenemos que trabajar mucho mejor en las intervenciones precoces. Yo creo que debo detenerme aquí. Muchísimas gracias a todos por su atención. Me gustaría preguntarles sobre los modelos de intervención de una forma más amplia, porque has centrado su intervención en las diferencias entre el modelo de Lovász, el modelo ACEA y en modelos más relacionados con el desarrollo. Me gustaría que nos dijeras algo más, como el análisis de esos modelos desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta el papel de las familias. Bien. Eso era un poco una lección de historia en cuanto a los modelos de intervención. Empezamos con el modelo de Lovász porque eso era lo único que teníamos, pero rápidamente empezamos a entender que era un modelo imperfecto, por decir algo, por muchas razones. Podría quedarme aquí mucho tiempo y hablar de todas las razones, pero una de las razones es muy caro, es una forma muy cara de hacer una intervención. No era necesariamente algo que se pudiera traducir fácilmente en ofrecer a los padres una forma clara y eficaz de interactuar con sus niños con autismo. Y uno no quiere lanzar lo bueno en el primer tipo de intervención eficaz. Entonces, todos queremos aprender del modelo conductual, pero en general ahora hemos pasado del modelo de desarrollo por varias razones. Uno es
porque son más eficaces y otros porque se pueden implementar de una forma más fácil para los padres. Los padres pueden entender mejor y pueden implementarlo mejor con los niños. Por eso utilizamos estos enfoques de desarrollo. Quizás recuerden que en el trabajo que analizamos en cuanto al modelo de inicio precoz, dividen la intervención porque la mitad la proporciona un intervencionista y la mitad se proporciona o se ofrece en los hogares, en casa, con la asunción de que eso es incluso más potente porque tenemos muchas más oportunidades como padres para trabajar de forma eficaz con sus niños y mejorar el aprendizaje en casa, mucho más que lo que pudiera nunca conseguir un intervencionista. Entonces, esto es una gran diferencia en cuanto a las filosofías respecto a los modelos de comportamiento aplicado y luego el inicio de los modelos de desarrollo. En el modelo de conducta aplicada puede que incluya la casa, que se haga en casa, pero puede que no participen los padres. Es un servicio que se ofrece y ya está. Y eso no es necesariamente la mejor forma de hacerlo, porque nuevamente resulta costoso y uno también quiere desarrollar la capacidad de la familia para que puedan hacer lo que resulte mejor para el niño, porque eso es bueno para la familia y es bueno para el niño. Con la intervención de atención conjunta ocurre lo mismo. La idea de la atención conjunta, de la intervención de atención conjunta, es ofrecer algo a los profesores y a los padres, de modo que puedan entenderlo y lo puedan utilizar durante el día, varias veces al día, para trabajar de una forma más eficaz con el niño, para desarrollar las capacidades del niño de aprender en cualquier situación. Entonces, una de las principales transiciones en Estados Unidos, imagino que también en el resto del mundo, es que empezamos con una especie de modelo instructivo muy costoso y tenía algunos elementos bastante malos durante mucho tiempo porque utilizaba el castigo. Y ahora hemos pasado a un modelo en el que entendemos mejor el aprendizaje, entendemos mejor cómo permitir al niño aprender, ofrecer información de la mejor manera para el niño. Y ahora también estamos trabajando con niños para desarrollar su capacidad cognitiva de aprender, no solamente enseñarles palabras y autorregulación y cosas de esta naturaleza. Y esto lo podemos hacer en las casas, lo podemos hacer en preescolar, lo podemos hacer en la clínica, pero lo más importante es que podemos ofrecerlo a las familias y podemos permitir que las familias sean los intervencionistas más activos con los niños. Bueno, volviendo al uso del lenguaje. Estás hablando de etiquetar objetos o dar nombre a objetos. Mi hijo Johnny, antes de que perdiera todo su lenguaje, era muy bueno a la hora de etiquetar y dar nombre a los objetos. Tenía un vocabulario enorme en cuanto a nombres, a sustantivos. Lo aprendió muy fácilmente, luego lo perdió todo. Así que a mí me parece que esto no es una indicación muy buena de la atención conjunta, el hecho de que pueda etiquetar, pueda dar nombre a los objetos, a no ser que no haya entendido bien lo que hayas dicho. Sí, es muy sutil ese punto. Una de las cosas que sabemos es que muchos niños con autismo desarrollan la capacidad de seguir la mirada de otras personas. Y esos niños desarrollan el lenguaje en muchas formas diferentes. Puede que desarrollen mucho vocabulario y luego perderlo, o puede continuar por un camino relativamente normal. Y de hecho, una de las cosas que vemos en uno de los últimos descubrimientos que ya se ha publicado es que estaban estudiando cómo la gente estaba haciendo las intervenciones de lenguaje en la comunidad. Y pensaron que el número de horas que el niño recibía en la comunidad se relacionaría con la cantidad de lenguaje que desarrollaran, y no encontraron ninguna relación entre ambas cosas hasta que analizaron si el niño podía responder o no a esa atención conjunta. Y luego descubrieron que los niños que no podían hacer eso no estaban aprendiendo el lenguaje en absoluta, pero los niños que podían sí que estaban aprendiendo el lenguaje como de esas formas como respuesta, como una respuesta. Entonces es muy probable que tu hijo desarrollara la capacidad para seguir la mirada y desarrollar el lenguaje, pero también otros aspectos. Está la motivación, esta motivación que ayuda, que promueve a la comunidad la intensidad para que se comuniquen con otras formas, y así se empieza la atención conjunta. Puede que la haya desarrollado o no, pero es probable que no lo hiciera, y la motivación para el lenguaje simplemente empezó a desaparecer después de un tiempo porque no estaba interesado a la hora de compartir, no estaba interesado en compartir experiencias con otras personas. ¿Por qué utilizar el lenguaje
lenguaje si luego si no lo utilizas se empieza a deteriorar. ¿Esa es tu hipótesis para la regresión en autismo o es otra pregunta? Eso es otra cuestión, eso es otro tema. Por eso es muy difícil documentar si... Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil realmente. Yo creo que hay regresiones y también creo que no hay cosas nuevas. Si hubiéramos observado bien, si hubiéramos podido observar, quizás hubiéramos detectado cosas antes, como que no hubiera desarrollado la atención conjunta, pero a lo mejor había desarrollado el lenguaje como respuesta a la atención conjunta. Hubiéramos dicho, bueno, esto no es lo típico y habríamos podido quizás predecir algo, pero no podemos predecir esa regresión fácilmente porque tenemos que analizar mucha información, necesitamos estudios hermanos, etcétera. De tus diapositivas también vemos que la capacidad de nombrar objetos es parte de la atención conjunta. Sí, desde luego es una medida de los resultados. En estas diapositivas la idea es que la atención conjunta permite a los niños aprender mejor en cualquier intervención. Y las medidas del resultado de las intervenciones es el número de palabras que tienen. Por lo tanto, anticipamos que al iniciar la atención conjunta, si tiene un impacto en el aprendizaje, es algo que se va a ver en el lenguaje. Te voy a dar un ejemplo. Si estás enseñando a tu niño a lo que es un micrófono y te quedas aquí y dices, mira, ahí hay un precioso micrófono. Tu hijo está sentado donde tú estás sentado y va a solucionar ese problema, va a seguir mi mirada. Así lo va a solucionar. Si tú, no obstante, por otro lado, si tú me muestras el micrófono, ¿vale? Levántalo. Bien, si yo te voy a enseñar micrófono y tú me lo muestras, si estás iniciando la atención conjunta, es mucho más fácil. Yo sé que estás interesado en ello, está ahí, yo lo he marcado, ya lo he etiquetado como micrófono y lo levantas, así. Entonces, al iniciar la atención conjunta es muy importante a la hora de desarrollar el lenguaje también. Por lo tanto, cuando nos dirigimos a ese aspecto, queremos que el niño empiece a participar y que empiece a iniciar, que inicie los ensayos de la atención conjunta. Y es cuando se empieza a estimular el lenguaje. Yendo a la comprensión de la atención conjunta, ¿podría ser la consecuencia de una dificultad originada congénitamente o neurobiológicamente de un compromiso en el sistema de recompensa temprano? He's asking you if the problem in joint attention could be related with The rewarding. With a problem with the rewarding system. Exacto. Tiene mucho que ver con lo que al niño le resulta que es una recompensa. Por ejemplo, veíamos antes la imagen del cerebro que está por esta parte de aquí, detrás, y se conecta con el lóbulo frontal. Ese circuito es el circuito de Valence, de Valencia. Es el circuito que permite al niño ver en qué se tiene que centrar a través de un sistema de recompensa interno. Cuando vemos imágenes de cerebros, cuando se inicia atención conjunta, ese sistema está implicado. Y luego también la corteza estriada, que es muy importante para la recompensa. Vemos que se activan en la iniciación de atención conjunta, pero no tanto en la respuesta a la atención conjunta. O sea que esta es una hipótesis importante en este momento, que hay un gran elemento importante de la recompensa en la iniciación de la atención conjunta, y esto contribuye al problema de los niños con autismo. Será muy interesante. It will be very interesting. Será fascinante ver, sería muy interesante ver los niños de 0 a 6 meses, hermanos de niños con autismo, por ejemplo. ¿Qué le parece? A ver, en términos del desarrollo, la atención se controla a través de un sistema de respuesta automática. Alrededor de los 0, 2, 0, 3 meses. A partir de los 2 meses hay este control frontal que va regulado por otras partes del cerebro. ¿Ven? Por eso,
cuando Naomi Klein y Moran hicieron sus estudios, vieron que los niños con autismo prestaban más atención a los rostros, porque esto es una forma de atención impulsada, obligatoria, inicial. Entonces ese sistema cede. Y sin ese sistema, pues hay muchas oportunidades de que otras cosas tengan impacto en la atención. Entonces, a los 2, 3, 4 meses, el sistema de recompensa tiene que estar ahí para volver a devolver la atención a los rostros, a las caras. Nos parece que el sistema de recompensa tiene que ver con el valor de recompensa, de saber que tú eres objeto de la mirada de otra persona. No es una recompensa intrínseca el mirar a otra persona, es una respuesta al contacto visual.